Que seguro muchas personas que escuchan este episodio consumen productos tanto online como de retail y la verdad es que pues nunca les ha hecho falta nada, ¿no? Y siempre llega su paquete y todo está perfecto, pero ¿qué se vive en ese detrás de cámaras que hoy necesitamos tener soluciones como la de Airbag? Y pues viendo el problema de accidentes de tránsito, nos dábamos cuenta que el 93% de los accidentes son causados por los conductores. ¿Por qué? Porque realmente vemos que el transporte tiene 10.000 tecnologías, 99% de ellas enfocadas al vehículo y tal vez el 1% al conductor. Pero lo que es hoy realmente es que nos gusta decir que somos el primer software de recursos humanos en el transporte, que hay que cambiar el látigo por la zanahoria y todo esto hay que impulsarlo con tecnología, no puede ser un Excel. Mi peor error fue haberme metido a hacer lo que hacemos en Airbag. O sea, yo no entendía en qué momento escogimos buscar ir a los conductores. Si pudieras manejar o un montacargas o un tráiler. Definitivamente tráiler. Eso, sin miedo al éxito. Esto es Supply Chain Now en español, tu podcast en tu idioma, donde contamos historias de cadena de suministro y logística. Soy su host Sofía Rivas y el tema del día de hoy es la industria de transporte y el necesario cambio que vemos en términos de cultura que debe de suceder para que este sea un lugar seguro y bueno para trabajar. Porque muchos se preguntarán cómo es la verdadera realidad que viven los transportistas hoy en México y otros países de economías emergentes, y la verdad es que es muy obscura. Para esto vamos a hablar con alguien que está haciendo algo al respecto y que busca cambiar esta realidad, y esa persona es Adrián Trucios, CEO y founder de Airbag, que más adelante nos va a contar qué es. Pero bueno, Adrián es reconocido como una de las 30 promesas por expansión en 2023, es top 100 innovador de Latinoamérica por Bloomberg, también es parte del listado de los 21 jóvenes de T21, ha participado en múltiples eventos podcast y la verdad es que estamos muy emocionados de tenerlo ahora en Supply Chain Now en español. Esto es Supply Chain Now en español. ¿Cómo estás, Adrián? Súper, mil gracias, un gusto estar acá, encantado la verdad de poder platicar con ustedes y con todo su público, muy emocionado, me gusta mucho hacer esto, creo que hay muchas cosas en la industria que tienen que atacarse y que hablarse y que a veces es difícil hacerlo, así que pues, creo que me gusta hacer esta voz que puede explicar un poco desde nuestra trinchera qué hacemos y cómo vemos este futuro del transporte, así que encantado de estar por acá para compartir. Totalmente, la verdad es que nosotros también estamos muy emocionados y más porque la visión y la misión que tiene Airbag nos apasiona mucho también, sentimos que es algo súper necesario para la industria de transporte y también todo lo que conecta de cadena de suministro, ¿no? Otra cosa es que, bueno, nosotros te conocimos en una expo, en The Logistics Summit World. Ya habíamos escuchado sobre Airbag, pero no habíamos tenido la oportunidad como de verlos en un stand y, bueno, también conocer un poco a ti y a tu equipo. Entonces, la verdad es que ha sido todo como muy orgánico y la verdad es que nos moríamos de ganas por traerlos a un episodio, así que gracias por aceptar la invitación. No, hombre, gracias a ustedes. Y sí, justo nos conocimos ahí en la expo y creo que fue un lugar interesante para que llamara la atención. 900 o no sé cuántos stands, y bueno, que se hayan acercado y estemos aquí ahorita, creo que también me llena de orgullo de decir que algo estamos haciendo bien. Claro que sí. Era el stand más amarillo y más llamativo de toda la expo, por si tenían el pendiente, pero así son súper reconocidos y la verdad es que tuvieron buenas activaciones. Sí, la verdad, soy los del stand amarillo, justo. Adrián, para hacer esa dinámica que siempre hacemos del icebreaker, nos gustaría preguntarte cuál es uno de los libros que te ha marcado mucho, que te gusta incluso releer, o el último que recomiendas para que hayas leído para nuestros escuchas. Buenísimo. Pues a ver, creo que uno que me ha marcado mucho porque me gusta y porque creo que soy mucho de escuchar podcasts, historias, casos de éxito, debe ser un clásico aquí, pero el de Shoe Dog,
de Phil Knight, el fundador de Nike. Sí. Se me hace una locura, me encanta, puedo leer la historia de principio a fin y luego vi la película y quise volver a leer el libro, como una historia muy inspiradora, me encanta. Hay otro libro que es de Richard Branson, lo recomiendo muchísimo, es creo que el que más recomiendo para temas de emprendimiento, se llama Screw It, Let's Do It, es un libro que no debe Ok. tener más de 90 páginas, un poco de la historia de Richard Branson, de cómo tomó el riesgo en múltiples ocasiones para lograr ser quien es como founder, presidente de Virgin en todas sus diferentes verticales, de pues que en realidad no hay miedo, nada más hay que aventarse. Ese es, creo que las cosas más inspiradoras también que me encanta compartir, y además es una lectura facilísima, entonces se lo van a devorar. Grandes recomendaciones y sobre todo para aquellos que quizás ya no leen tanto o que están un poco desmotivados de qué leer. Creo que estas dos lecturas son muy buenas y además con aprendizajes prácticos que puedes poner en marcha tanto para tu emprendimiento como para tu vida personal y profesional, pero creo que sí son grandes recomendaciones. Sí, la verdad sí, y creo que es más parte, y por lo mismo, yo no soy tan lector, Mm, entonces esto es de las cosas que te inspiran a ser lector, o sea, lo lees y si te envuelves, una historia fácil, te motiva mucho, entonces bueno, tal vez sí debería leer un poco más. Entonces creo que son muy buenos libros para exacto. empezar. Bueno, ahora entrando un poco a la conversación de este episodio, nos encantaría que nos platicaras qué es Airbag para los que no los conocen y Buenísimo. deberían de. Buenísimo. Mira, les platico un poco desde la historia, no voy a abordar tanto en el problema y tal, porque sé que lo vamos a platicar más adelante, pero desde la historia, o sea, Airbag es una empresa mexicana, nace como un startup a partir de un emprendimiento en la universidad, con el único Ujú. objetivo de salvar vidas, ¿no? Tema de accidentes de tránsito, que es algo que nos llamaba mucho la atención, y pues viendo el problema de accidentes de tránsito, nos dábamos cuenta que el 93% de los accidentes son causados por los conductores. Entonces ahí empezó la espinita de mía de hacer algo, de poder cambiar las cosas. Hoy por hoy Airbag es un monstruo completamente diferente al que empezamos hace casi 5 años. La empresa, la idea, el producto, el logo, todo cambió. Pero lo que es hoy realmente es que hoy nos gusta decir que somos el primer software de recursos humanos en el transporte. ¿Por qué? Porque realmente vemos que el transporte tiene 10.000 tecnologías, 99% de ellas enfocadas al vehículo y tal vez el 1% al conductor, que somos Mm. nosotros, ¿no? Y no solo en la gestión del conductor o contratación, bolsas de trabajo, que tal vez ya existen cosas, pero creo que un tema de productividad, de performance, de cómo realmente llevar una mejor relación entre el transportista y el operador o el conductor, en realidad somos los únicos. ¿Cómo hacemos esto que te platico? Nosotros lo basamos como en 3 pilares dentro de la solución de software, que es analizar, retroalimentar y premiar a los conductores. Básicamente queremos cambiar la industria, demostrando que por las buenas sí se puede, que hay que cambiar el látigo por la zanahoria, y todo esto hay que impulsarlo con tecnología, no puede ser un Excel. Entonces tenemos una app que analiza cómo conducen los operadores, cómo son sus hábitos de manejo, a qué hora llegan, puntualidad, entregas, registros de la NOM 087, todo lo que tienen que hacer en sus actividades durante su jornada laboral, las analizamos, ¿no? En ese primer pilar de analizar. Luego, la información la procesamos y muy importante, se la damos al conductor, ¿no? No solo se la damos a la empresa como cualquier fleet management que hoy le da 10.000 datos a la empresa, que son muy buenos y claro que sirven, pero nosotros queremos cortar esa brecha y dársela al que toma la decisión, que es quien está detrás del volante. Entonces le damos Sí. calificaciones como si estuviera en la escuelita para que sepa el conductor mismo qué hace bien y mal. Y por último, cuando lo hace bien, le damos puntos que son acumulables y los puede intercambiar por premios en un marketplace que tenemos dentro de la misma aplicación. Entonces ahí van acumulando los puntos, van haciendo su carrito, van literalmente teniendo una teoría de gamificación muy fuerte para incentivarlos a que hagan menos cosas malas, lo que quiere decir que van a hacer viajes más seguros, más productivos, y eso va a permear en que la empresa va a ahorrar combustible, llantas, frenos, accidentes, rotación, lo que digas, ¿no? Todo esto apoyado de mucha tecnología, software, plataformas, big data, la nube, ya integramos AI, entonces tenemos un chorro de cosas, pero así en poquitos, en a nutshell, es un poco por ahí. Y creo que tocaste un punto importante aquí, que es la premisa de donde nació Airbag era el salvar vidas, ¿no?
Y ahí me gustaría profundizar un poco más y entender por qué es necesario salvar vidas, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema que existe hoy en la industria del transporte? Porque, a ver, como ¿Qué vamos a ponerlo dimensión? muy, sí, dimensionémoslo y también demos de visibilidad, porque seguro muchas personas que escuchan este episodio consumen productos tanto online como de retail y la verdad es que pues nunca les ha hecho falta nada, ¿no? Entonces, y siempre llega su paquete y todo está perfecto, pero ¿qué se vive en ese detrás de cámaras que hoy necesitamos tener soluciones como la de Airbag? Claro, claro. A ver, nosotros detectamos varios problemas, ¿no? Muchísimos problemas. Transporte, logística vive de problemas, pero ¿cómo lo comunico yo? Y que creo que hay tres problemas fundamentales y hay uno que es el grande detrás de ellos, ¿no? El Ok. primero es accidentes de tránsito. O sea, para ponértelo en cifras, hoy por hoy es la séptima causa de muerte en el mundo. Se mueren 1.7 millones de personas por accidentes de tránsito. Principal causa de muerte en jóvenes. En México mueren 44 personas al día por accidentes de tránsito. Entonces, problema genuinamente grande, ¿no? ¿Por qué? Porque el 93% de los accidentes son por culpa del conductor y lamentablemente hoy el 70% de esos accidentes es por el uso del celular, ¿no? Ya esta Mm. adicción que tenemos, la facilidad a teléfonos inteligentes y además ya hay planes de internet ilimitado con Facebook ilimitado y TikTok ilimitado. Bueno, esa adicción hace que lo usemos cuando no debemos, que es detrás del volante, por ende más accidentes, más lesiones, más muertes y muchos más, ¿no? Primer problema, seguridad y salud. Segundo problema muy grande en la industria es la mala conducción, también incrementa costos de manera exorbitante, ¿no? Un mal conductor te va a aumentar 30% el consumo de combustible, llantas o frenos, por supuesto va a deteriorar más el vehículo, lo que quiere decir que es más mantenimiento, lo que quiere decir que la empresa dueña del vehículo, si el vehículo no está en la calle no vende, va a vender menos o va a tener que tercerizar más y entonces sus costos y al final su bottom line va a estar muy lastimado por no tener el mejor talento detrás del volante. Y tercer problema enorme, no hay talento detrás del volante. ¿No? Estamos cerca de tener 40% de escasez de conductores. Es una locura, a nivel carga principalmente peor. Todos dicen que en México, no, en Estados Unidos también, en Europa también, en Latinoamérica también. O sea, es una profesión que se ha quitado la dignidad de, entonces por ende cada vez hay menos. Y lamentablemente cada vez rotan más. Hoy estamos en una posición donde si la empresa no cuida ese talento, el talento tiene un letrero enfrente que dice busco conductor, doy Mm. bono. Entonces se va. Entonces, pues, ¿qué hacemos? No? El conductor es el problema, pero ¿qué crees? También es la solución. Y hay pocos, entonces hay que cuidarlos. Entonces, ¿por qué creemos que es este problema? Y este es el que te digo que es el grandote atrás de este paraguas. Es un tema cultural. O sea, nosotros intentamos que Airbag empezar atacando problemas de seguridad, problema de costos. Sí, está bien, pero el problema que hay que cambiar en la metodología del trabajo del transporte a nivel mundial es un tema cultural. Es lo más complicado de hacer, pero es a donde vamos nosotros como Airbag. Es cambiar la mentalidad del transportista para que trate mejor al conductor. Y tratar mejor al conductor es de muchas formas, ¿no? Es no darle bonos perversos que son muy comunes en el transporte, no pedirle más kilómetros, darles descanso, no pedirles que manejen más de la que pide la norma, contratar más conductores si es necesario para cumplir la cuota, darles buen ambiente laboral, que no los regañen todo el día. Entonces, hay miles de cosas que hoy por hoy, como no se hacen, el conductor está enojado, entonces maneja mal, se roba el diésel y entonces trae sueño, entonces se droga, entonces choca. Bueno, todos esos tres problemas que te platiqué parten de una cultura muy lastimada, donde hoy por hoy un conductor no quiere que su hijo sea operador de quinta rueda o de tráiler, no quiere que lo sea, y antes era llevarse a sus hijos en las piernas a que empezaran a manejar desde temprano. O sea, antes era una profesión súper digna y cada vez se ha perdido más porque inseguridad, les roban, los asaltan, los tratan mal, les pagan poco. Bueno, ¿cómo le hacemos, no? Entonces creo que esa es la dimensión del problema que hay, te digo, no a nivel México ni a nivel Latinoamérica. Tenemos clientes en Estados Unidos, sufren de lo mismo. Clientes en Europa, Ujú. que hoy por hoy hay empresas que exportan conductores latinos a Europa y les dan las visas porque allá tampoco hay. Entonces, sí parte de un tema donde pues, sí es el centro de la cultura o sea, hoy por hoy el negocio se maneja con gente detrás de un volante. ¿Cómo es posible que no apostemos a ellos para que lo demás empiece a solucionarse, ¿no? Es un poco va por ahí la dimensión del problema que hay.
Totalmente, creo que esta cultura, y creo que es algo que aparte hemos permitido, ¿no? Y digo hemos en plural porque no nada más es desde el transportista o en inglés que es carrier, sino también desde los que necesitan ese transporte, es decir, los shippers, que dicen, a ver, bueno, nosotros contratamos un servicio y lo que buscamos es lo que sea a menor costo y que llegue O más más rápido, ¿no? rápido, exacto. Pero pierdes esta parte de, bueno, ¿qué hay del humano detrás del volante, no? ¿Qué hay de Claro. esas condiciones que no se están cumpliendo para que eh, uno le guste su trabajo, lo disfrute, sea un lugar seguro y además que decida quedarse, ¿no? Y creo que justo lo mencionaste perfecto, cómo se van desprendiendo estos tres problemas que vemos, que uno de ellos también es cómo hago para retener y otro como para seguir teniendo personas en el pipeline que Claro, en sí, un puedo futuro contratarlo. quieran ser transportistas, ¿no? Digo, Claro. conductores. No. Y sabes que creo que es algo complicado para nosotros, pero lo hemos intentado hacer y lo hemos logrado. Al final es una industria muy numérica, ¿no? Mm, Entonces, queremos ahorrar, gastar menos, ganar más. O sea, es la realidad a nivel mundial, ¿no? Oye, que si eso hoy por hoy hace que el conductor maneje más horas sin descanso, las empresas lo van a hacer, ¿no? Pero volviendo a la misma teoría, nosotros nos dimos cuenta que es un juego numérico y terminas ahorrando más tratando bien a la gente. Entonces, el problema es que el transporte y el transporte logístico hoy por hoy, pues la única forma en la cabeza de muchos dueños de hacer más dinero es mejores contratos, más camiones, más paquetes, más entregas. Así es como se vive hoy un PNL, es quiero vender 20% más, necesito más ventas, más paquetes, eso quiere decir más camiones. Pero la realidad es que no, o sea, puedes no vender 20% más, pero puedes ahorrar 20 o 30%, ¿no? Entonces, mm. el bottom line se puede beneficiar mucho más del ahorro que del premio, ¿no? Y cómo se lo digo yo a los clientes como para que vean que la solución funciona. Les digo, a ver, yo te puedo ahorrar 7% de combustible al mes, te puedo ahorrar rotación, te puedo ahorrar tal, y me vas a pagar tanto dinero, ¿no? Es una inversión. Pero si no lo haces y tienes un accidente de un conductor cansado, pierdes $2 millones. Entonces, ¿qué prefieres pagarme a mí $25,000 al año por hacer un trabajo integral que funcione muy parejo y reducirte 30% siniestralidad? ¿O un accidente fuerte que fue fatal, que murió alguien, que el valor de la marca? Entonces, no te sirvió de nada vender 20 paquetes más, ¿no? Y por ejemplo, Ujú. un cliente de última milla y distribución, se lo bajé a un Excel, le decía, ¿cuántos paquetes vendes al día? No, pues 90. ¿No? Bueno, pues no puedes vender más o sea, el día tiene 24 horas. ¿No? Entonces, si estás vendiendo 120, estás vendiendo 30 más porque estás explotando a tu gente, ¿cuánto ganas por paquete? ¿No? Pues tantos centavitos por paquete. Pero bueno, un accidente te tira la ganancia de esa camioneta de 2 años. O sea, no, mejor que no choque. O sea, que ganen menos, pero si no choca, tú ganas más. Eso enseñárselos, porque al final el juego de números, nos hemos dado cuenta que también el número es beneficioso para el transportista, el carrier, etcétera, ¿no? Entonces, Sí, siendo así de directos, también hay que apostarle a la gente por un tema de ahorro, ¿no? sí, e incluso esta parte de, además de los siniestros que pudieran ocurrir, ¿qué tal si se quema tu conductor? Es decir, llega a un nivel de burnout que dice, ¿sabes qué? Yo ya no quiero estar aquí o físicamente por una enfermedad generada por un burnout, Correcto. ya no puede estar ahí, ¿no? Eso nos recuerda, tuvimos un episodio justo con una experta en burnout que nos comentaba esta parte de cómo lo empiezas a somatizar en tu cuerpo físicamente, ¿no? Y puedes llegar a tener problemas de largo plazo. Y hablando de largo Muy rápido plazo, como... Así, dime. No, no. creo que justo lo que comentas de cuidar a tus conductores y enfocarte en tener una cultura positiva y buena, a largo plazo tiene muchísimos más beneficios que el querer ahorrarte centavos en, en querer hacer más con menos, ¿no? Correcto. Sí, al final, a ver, es un juego de resistencia, ¿no? O sea, oye, pero mi cliente me pide más paquetes. Bueno, si no se los puedes dar sin quemar a tu gente, dile que no. Porque cuando le dices que sí porque el dinero está de frente, le vas a decir que sí, pero si el conductor se cansa y choca y mata a 3 personas, pues perdiste al cliente porque el cliente ya no quiere transportar con un transportista que no es seguro,
¿no? Perdiste el camión, entonces ya no vas a estar vendiendo el costo de oportunidad. Posiblemente el seguro no te va a pagar, o sea, mejor dile que no, ¿no? Entonces, o mejor consigue un tercero. O hay 10,000 formas de seguir cumpliendo con la demanda sin explotar a la fuerza laboral que tenemos. Que hoy por hoy, como bien dice, a la larga, de tanta explotación de esta fuerza laboral, pues ya no hay fuerza laboral. Entonces estamos en una escasez y que como hay poquitos, los explotan más. Que a mí me parece una Exacto. locura, ¿no? Muchas empresas, como hay pocos, pues entonces más explotados. Pues cada vez va a haber menos con esa cultura. Ahí es donde hay que atacar. Todos los problemas se empiezan a solucionar si cambiamos la cultura. Totalmente. Y bueno, tocando un tema que mencionabas, de cómo se ha buscado el querer atraer y retener conductores, mencionabas esto de incentivos perversos, ¿no? Y creo que también en el previo a este episodio, cuando estábamos planeándolo, también comentabas esta parte y a mí me gustaría que lo compartieras con nuestros escuchas, porque quizás muchos incluso podrían creer que no, pero pues es normal, ¿no? O sea, esa es la manera en la que hay que hacer las cosas y definitivamente quizás ya no ven la repercusión que hay por hacer las cosas de esa manera, ¿no? Entonces, Totalmente. Mira, te platico, a ver, yo me di cuenta a lo largo de Airbag, porque les preguntábamos, ¿qué hacen para darle un beneficio al conductor? ¿No? Todo en la cabeza de sus jefes es darles uh-huh. dinero, ¿no? Siempre es dinero. Bueno, ok, ¿cómo le hacen para ganarse dinero? O sea, está bien que sea un incentivo económico, nadie está peleado con el dinero, pero ¿por qué se los dan? Nos damos cuenta que el incentivo en dinero va ligado a lo que quiere el jefe. Entonces, se los doy por más paquetes, entonces, por más entregas, o el bono, el famoso por kilómetro recorrido, ¿no? Yo les decía, bueno, cuando analizas ese bono, el kilómetro recorrido lo único que hace al entrevistar miles de conductores es que ellos te digan, es que yo necesito ese bono. Entonces, pues sí me voy a drogar y sí voy a mentir en mi bitácora de horas de conducción porque sí necesito el viaje de mañana. Entonces, no me paro, no hago mis descansos obligados, me drogo si es necesario con los famosos pericos, etcétera, para poder hacer los kilómetros que me pide el bono y ganarme ese pesito extra, ¿no? Y el cliente dice, ah, bueno, pues es que ese viaje extra me dio dinero, entonces le doy parte del dinero al conductor. ¿Cuál es el gran problema? El conductor se va a matar, ¿no? Entonces es un incentivo perverso. Estás pagándole para que dañe más su salud, su bienestar, posiblemente tu carga también, tu vehículo, tu activo, todo. O sea, estás pagando por algo que va a ser inevitable a lo largo del tiempo, ¿no? Otro incentivo que es muy común, ¿no? Pero puntualidad, ¿no? Es que hay que llegar puntual. Bueno, puntualidad es, o sea, se relaciona exactamente a exceso de velocidad. O sea, en un país como México o muchos países, pues un Waze no va a tener la exactitud de a qué hora llegas. O sea, va a pasar algo en el camino, tal vez pierdes media hora en un peaje, en una caseta, y cuando arrancas, pues hay que recuperar el tiempo perdido porque si no, no hay bono. Entonces, un camión que debe de ir a 80 gobernado va a 130. ¿Por qué? Porque así se lo piden el dinero que va detrás, ¿no? Esa zanahoria es una zanahoria muy perversa. Y así te puedo hablar de 10 bonos más, ¿no? El combustible. Los conductores ahorran combustible con las famosísimas descolgadas, que es cuando hay una bajada muy grande, se ponen en neutral, llegan a 150 kilómetros por hora para que suban la subida con el puro vuelo. O sea, increíble, trae 20 toneladas a 150 kilómetros por hora porque te ahorra la gasolina de la subidita. Pero porque ahí está el bono. Otra vez me ahorras combustible, te doy un bono. Y bueno, el tema de incentivar está bien, ya está en la cabeza de muchos, pero sí hay incentivos muy perversos que solo son incentivos si me ahorras dinero a lo que la mentalidad del transportista genera dinero, ¿no? Combustible, más paquetes, más entregas, más puntualidad, etcétera. Pero cuando nosotros hablamos con ellos y es, ok, ese presupuesto dámelo y vamos a pasarlo a bonos por seguridad vial, a bonos por bienestar, a bonos por capacitaciones, etcétera, etcétera, empiezan a ahorrar más dinero. ¿Por qué? Porque se ahorra más combustible haciendo el famoso eco driving, ¿no? No acelerando bruscamente, etcétera, o sea, conduciendo con más conciencia que con las descolgadas a 150 kilómetros por hora. Entonces, el bono lo vas a dar igual, vas a ahorrar más y estás cuidando la seguridad también. Entonces, esa parte ha sido así, como bien dijiste, mucho tiempo, se ha normalizado, todo el mundo lo sabe, hemos hablado con conductores que te lo presumen, ¿no? Sí, yo ni duermo, yo me drogo porque yo soy el que más bonos gana. Es increíble, ¿no? Este cuate se va a matar en un año. Entonces, creo que ahí es donde es perversa la industria y se ha normalizado.
Totalmente. Y aquí me pongo a pensar un poco en los profesionistas de cadena de suministro y logística que, por ejemplo, dedican a optimización de ruta, a planeación de última milla. Eh, Nada más para que también entre en nuestra cabeza que, por ejemplo, meter más paradas, ¿no? Decir como, mira, es que sí se puede porque aquí en los números da perfecto. Incluso si hacemos este cambio pequeño, podemos sí entregarle 24/7 al cliente. O sea, como estas decisiones de estas métricas para poder lograr los objetivos, los top-down approach de Claro, objetivos, a veces tienen este impacto que no vemos, ¿no? total. Entonces, ahí es donde quiero que los que nos escuchan hagan esta conexión en sus neuronas de, quizás también yo soy parte de este problema, ¿no? Y te ¿Y pongo un cómo ejemplo hago? para... Dale, dale, perdóname. No, ¿y cómo hago para entonces, desde mi cancha, desde mi trabajo y mi rol, asegurarme que no sea yo el que esté permitiendo que esto continúe, ¿no? Claro, y le iba a dar un ejemplo, los escuchas igual, pero es, ¿cuándo fue la última vez que hicieron un enorme coraje en el transporte? Generando la carga, o siendo transportistas, o siendo clientes de un transportista, o lo que sea, ¿no? Probablemente el último coraje muy grande fue cuando es que chocó y se perdió toda la carga, ¿no? Es que perdí toda la entrega, es que me van a tener que reponer y me tengo que pelear con el seguro. Es que ese es el coraje más grande. Muy pocas veces van a hacer un coraje tan grande porque llegue una hora tarde el pedido. O sea, la demanda aguanta una hora tarde. El surtir el anaquel aguanta 2 horas, 3 horas, lo que quieran. Aguanta la demanda. Lo que no aguanta, porque es un coraje muy grande, es que tú tenías que surtir hoy, chocó, el conductor se mató, perdiste la carga, te tienen que reponer 3 días después, tienes que pagar, hay un seguro, hay que pelearse, etcétera. Entonces te quedaste sin surtir el producto, entre comillas, 5 días en vez de 2 horas, ¿no? Entonces, creo que ese es y mucho en la introspección, así es como a veces cerramos incluso a los clientes. Tenemos clientes que hablamos con ellos cuando no han tenido accidentes y Airbag no se ve tan necesario, pero tienen Ujú. uno y nos contratan a la semana. Entonces, qué lamentable que tenga que pasar algo para que nos contraten, pero sí, porque el accidente les da más coraje que todo lo demás. Entonces, hay que prevenir esa parte, ¿no? Entonces, es un buen ejercicio que también internamente se tiene que hacer en qué tanto contribuye al problema, pues hay que repensarse hasta ese tipo de cosas, ¿no? Totalmente. Aquí un poco también me gustaría como tocar esta dinámica de la que hablabas de más por menos, y ahora lo mencionas, no sé, con algo, no sé cómo ha sido con las conversaciones cuando empiezas con los clientes, pero ¿cómo haces para cambiar este chip, ¿no? De, Claro. a ver, así es la cultura, a mí lo que me importa es esto, pero ¿cómo hago para replantearme y entonces decir, sí, ok, Hace esto sentido, hace ¿no? sentido? Claro. A ver, creo que mucho es, te voy a ser sincero, ¿no? Mínimo en Latinoamérica, el ego es muy grande. Entonces vas con clientes y ellos son buenos porque son millonarios haciendo lo que hacen hace 100 años. ¿Por qué va a venir un tipo de 29 años a decirme por qué estoy mal? Pasa muchísimo. Creo que hay dos formas en las que hemos cambiado un poco el chip. La primera es enseñar que conocemos, a veces hasta mejor que ellos, cómo funciona. No cómo funciona Ujú. del lado del conductor. O sea, sí enseñarles el Excel donde si te ahorro 1% aquí, 3 de acá, 2 de acá, tu llanta, tu freno, tu mantenimiento, tu costo de ta, 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 mira cómo ni haciendo 1000 viajes más al año ahorras esto. O sea, no ganas lo que ahorras, ¿no? Está un ejercicio demostrativo. Y la segunda es demostrarlo, ¿no? O sea, normalmente hacemos pruebas piloto, dame una prueba, hablemos con tus conductores, veamos los datos, los KPIs, analicémoslo bien. Y es muy diferente tener una conversación cuando ya vamos con un cliente a decirle, no confiabas en mí, pero esta es tu información, no la información de mis 100 clientes, esta es tuya, Es y tuya. dice, ok, entonces esto hace sentido, a ir a vender a decir la información de 100 clientes. De todas formas, es un ejercicio que hay que convencerlos en, te voy a ser sincero, como en la parte, como lo platicamos tú y yo ahorita. O sea, es una parte de cultura, es una parte de destapar algo que saben pero no quieren ver,
¿no? Porque todos saben que hay problemas en el transporte, todos saben que hay drogas, todos lo saben, pero no lo quieren ver, ¿no? Entonces, hablar con la verdad, enseñarles las cosas y saber de lo que estás hablando, agrado decirlo, tú y yo sabemos esto, no lo quieres ver, déjame cambiarlo. Y yo siempre les digo, después de una prueba piloto, si nos va bien, vamos a ser amigos mucho tiempo, y si no, mándenme a volar, no pasa nada, ¿no? Entonces, pero sí tienes que ser súper honesto porque el problema existe, la gente lo sabe, pero no lo quiere ver porque resolver el problema es más difícil que comprar 2 camiones más del próximo año. Entonces, ¿para qué resuelve Sí. un problema de 100 conductores, cambiar la cultura, que es complicadísimo? Está más fácil sacar un arrendamiento por 2 vehículos más. Está triste, pero lo difícil es lo que cambia las cosas. A veces es lo que no quieren hacer, ¿no? Hay que demostrárselos. Y me gusta esta parte que al final también hablas en su idioma, ¿no? O sea, te basas mucho en, a ver, hoy en día tus indicadores de desempeño y lo que más te importa a nivel costo es esto, entonces te voy a demostrar que esto va a ser mucho mejor si cambiamos todo Por este las contexto y buenas. toda esta cultura, ¿no? Y creo que este es un buen aprendizaje y consejo para los que normalmente tienen que hacer pitch de proyectos a sus superiores. Eh, no les enseñen otro idioma, pero quizás enséñenles en su mismo idioma una diferente estructura de oración, por ejemplo, pero para que les quede claro y conecten con lo que ustedes, la misión que ustedes también quieren cumplir, ¿no? Claro, claro. Y enseñar un muy buen mal escenario. Eso nos pasa Anda. mucho a nosotros. Les digo, a ver, lo peor que puede pasar es que te ahorren nada más 1% de cada cosa. Si eso pasa, te vas a ahorrar $100 millones. Es un muy buen mal escenario. Si sí me va bien y me ayudas, tal vez te ahorro el 15 de acá, el 12 de aquí, el 7 de acá, tal vez te ahorro más. Pero mira cómo haciéndolo bien, son gastos que si apretamos un par de tuercas, el peor escenario sigue siendo súper bueno, ¿no? Entonces, a veces Exacto. vendemos el mejor escenario. Se ve tan imposible que pues, hasta venderlo es complicado. Entonces, si el peor escenario es bueno, o mínimo realista, tienes un paso extra, ¿no? Exacto. Muy buena esa de el peor Muy buen buen mal escenario. escenario. Sí, sí, exacto. Ana, Ujú. double negatives aquí. Exacto. Em, ¿Y cuál es la forma en la que se deberían de hacer las cosas? ¿Cómo logras este cambio de cultura? Y ahora súper específico de cómo es que lo hace Airbag, pero y también cuáles son estos incentivos Claro, positivos o buenos que deberían de tener las empresas. claro. A ver, creo que una parte importante es tampoco jugamos a empresario y conductor, ¿no? Todas las Ok, empresas tienen también gente en medio, ¿no? Entonces, para que funcione un cambio de cultura, no es el dueño diciendo, Adrián tiene razón, lo contrato mañana, implementalo con 100 conductores. En medio no hay champions, no creen en esa cultura. ¿Y qué crees? También al supervisor de área tal vez lo trata mal su jefe también. Entonces también va a tratar mal al conductor si lo tratan mal a él, ¿no? Entonces hay que entender que también un cambio cultural es organizacional y a nivel industria también, ¿no? O sea, sí vamos nosotros en Airbag al conductor, pero tenemos que lidiar con el fleet manager, con el director de área, el director de operaciones, de seguridad vial, seguridad patrimonial, monitoreo, you name, ¿no? Y esas personas tal vez no toman la decisión porque la tomó el jefe o el dueño, pero son importantísimas. Entonces el cambio cultural empieza ahí, diseccionando una empresa real y saber que hay muchos jugadores dentro de esto. Y todos tienen que remar hacia el mismo lado, ¿no? Si el conductor hace las cosas bien, pero su jefe directo lo regaña, ni aunque tengan airbag ni tengan nada, no va a servir, ¿no? Y si al jefe lo regañan porque el dueño lo regaña, tampoco va a funcionar. Entonces, hay que hacer un zoom out y saber que no es, tengo que retener conductores, voy a darle premios a los conductores. No, no, está bien, pero aunque le des una televisión, si lo regañaron feo y le pegan, pues no va a querer trabajar ahí, ¿no? Tan fácil como eso. totalmente. Entonces, hay que hacer muchos cambios desde ahí. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Antes de cualquier cliente, hacemos lo que llamamos una junta de estructura. Entonces, nosotros hacemos la venta, por así decirlo. Entonces, confían en nosotros, ya saben lo que hacemos. Pero entonces nosotros nos tomamos 1 o 2 o 3 horas en entender qué hace el cliente. Entonces, la junta de estructura es, el cliente se vende a nosotros.
a qué hora llegan, a qué hora salen, quién es el bueno, quién es el malo, quién habla más con el conductor, quién está en la calle con ellos, quién es el de monitoreo, quién es su mejor amigo, quién es a la que le cae mal. Nos cuentan todo, porque ahí es donde Conversaciones nosotros, sin filtro, así directas. sí, muy directas, literalmente, ¿a quién odian los conductores? No, pues odian a Chuchito porque cuando llegan al patio llegan muy cansados y Chucho es el que les pide los documentos y nunca los Mm, tienen llenos. Entonces, como no los tienen llenos, Chucho los pone a llenarlos bajo el sol. Entonces, todo lo hacen bien, pero no llenan los documentos y los ponen a llenarlos bajo el sol. Son tonterías, te sorprenderías de esos detalles que nos dicen que digo, oye, ¿por qué no llenan el documento en su celular? Les hacemos un formulario en la app. Les cambia la vida. O sea, esos detalles culturales a veces son tonterías, easy wins, ¿no? Estos quick wins que podemos actuar rápido y cambiar la cultura de mucha gente. Chucho ya no se enoja, ya no los pone en el sol. Listo, todos mm, felices, ¿no? Entonces, esas conversaciones las tienes que tener, hay que entender al cliente porque cada cliente es un mundo. Entonces, tu pregunta, ¿no? ¿Cómo se hacen bien las cosas? Se hacen bien de la forma que al cliente le funcione, ¿no? Tenemos muchas formas de hacer bien las cosas, pero no a todos les funciona la misma cosa. Entonces, entender al cliente para empezar a trabajar en pro de ellos. Y sí alinear los objetivos. Y te doy un ejemplo puntual, ¿no? Nosotros al principio no sabíamos esto lo aprendimos durante el camino, pero premiábamos al conductor. Si el conductor maneja bien y seguro, le damos puntos, los intercambia por premios. ¿Qué pasa en la mm. industria? Y para hablar contigo también sin filtros, pues un conductor gana muy buen dinero, tal vez de carga, y el fleet manager o su jefe directo que está ahí, tal vez gana el 20% del sueldo del conductor. O sea, gana mucho menos. Entonces, cuando llegaban, ¿y por qué van a premiar más al conductor si ya gana más que yo? Entonces, había Mm, resentimiento entre su jefe directo y el conductor cuando usaban Airbag, porque había que premiar al conductor, pero a mí qué, ¿no? Entonces, cuando aprendimos eso entonces hay que alinear los objetivos y los incentivos. Oye, ¿alguien premia al fleet manager? No, nunca lo habían premiado en su vida. El jefe no sabe ni su nombre, ¿no? Entonces, bueno, vamos a alinear los objetivos. ¿Qué hace Airbag? Los fleet managers se llevan el 10% de los puntos que generan sus conductores. Entonces, ahora, ¿qué pasa? La conversación cambia rotundamente porque el fleet manager, en lugar de regañar al conductor, oye, échale ganas, acuérdate que tienes este juego, tras, porque si gana más puntos el conductor por seguridad, también él gana más. Y eso hace que el director de seguridad tenga menos accidentes y entonces llega a su bono anual porque fue reducir siniestralidad, porque bajó la póliza de seguro, le dan un bono y el dueño gana más dinero. Entonces, hay que entender eso y alinear, ¿no? ¿Por qué cosa gana cada quien? E intentar exacto. jugar con todas las áreas. Y eso es lo que hacemos mucho en Airbag cuando empezamos. Saber por dónde van y dónde podemos poner nuestro KPI o nuestra zanahoria en varias áreas para que todos apoyen al conductor en lugar de que el conductor se apoye solo y los demás lo regañen, ¿no? Que no se puede así. Exacto. O sea, generar este sentimiento de que son un equipo. O sea, que al final, trabajando juntos, se llegan juntos a las metas que a todos van a beneficiar, no nada más a uno más que otros. Entonces, Claro. se me hace súper interesante y también me gusta esto que dices de cómo cada cliente es diferente, pero lo esencial es entender. O sea, uno no llega a querer imponer una solución, sino que quieres llegar a entender el problema, entender perfectamente cuáles son estos puntos de dolor para cada persona en la estructura y en la organización, para entonces después proponer, ¿no? Que creo que muchas de las implementaciones de software, de nuevos equipos, de nueva Procesos. infraestructura, de procesos, no son, pues no se concluyen o no son exitosas porque siempre se nos olvida definir perfectamente el ¿A estado qué vamos? actual. Y te doy una más. Nosotros tenemos una métrica puntual que sacamos con los clientes que le llamamos nuestro definition of success, Ok. ¿no? También hay que hablar el idioma del cliente. Entonces, nos pasó con un cliente de aprendizaje a la mala, pero un cliente nos dejó porque ellos nos estaban evaluando en combustible y nosotros estábamos metiéndole todo a seguridad vial. No somos super KPIs de seguridad vial. Le habíamos ayudado un chorro en seguridad vial, pero la prioridad del cliente era ahorrar combustible. El Y combustible. como no le metimos a eso, pues no ahorramos tanto. No me sale el KPI. Yo, pero es que ve la seguridad. Sí, pero no me importa eso ahorita. Entonces,
desde antes de todos los clientes, es ¿con qué vara me vas a evaluar? What's your definition of success? ¿No? O sea, Ujú. tú ¿qué vas a decir después de una prueba piloto de un año? ¿Con qué métrica vas a decir, Airbag está increíble? O sea, sí me cambiaste la vida. Porque con lo que a ti te diga que te cambie la vida, a mí no, y pues si no hablamos ese idioma ya valió gorro. Y tanto para el dueño que toma la decisión como para el de seguridad vial o el de recursos humanos. El de recursos humanos, su definition of success es que Airbag le reduzca rotación y el de seguridad vial es que reduzca accidentes. Si le Ujú. damos una métrica a la persona que no le toca, pues no le vamos a caer bien, no servimos. Y la verdad sí sirve, pero cada quien en su cosa. Entonces eso, y es tener ese definition of success, súper, súper importante también. Ahora me gustaría, o sea, hablando de en general, tratando de generalizar, que yo sé que a veces no se puede, pero con un cliente de ustedes, ¿cómo es que funciona Airbag? Es decir, o sea, ¿cómo es esta gamificación? ¿Cómo es este canjeo de puntos? Súper, Y un poco, igual también nos cuentas alguna historia de éxito en la que claro, uno de los usuarios de Airbag diga como, fíjate, esto fue lo que yo viví y claro, me claro. cambió completamente cómo veía las cosas. Súper. A ver, te platico de cómo funciona ya de más granular, ¿no? O sea, lo Uh-huh. primero que hacemos después de entender al cliente y todo esto, le hacemos como un proceso de definición de estrategias de juego, ¿no? Entonces, Ok. cuando lanzamos el producto, el conductor descarga la aplicación empieza a analizar hábitos de conducción, tiene los formularios, a qué hora llegan, a qué hora salen y todo, pero ya va ligado a estos beneficios que puede tener y lo que nosotros hablamos que son los retos que tiene que cumplir, ¿no? Entonces, le llamamos Airbag Challenge a esta cosa. Entonces, si a la empresa le duele mucho que los conductores no van a trabajar los domingos, entonces desde el principio es el que vaya a trabajar los domingos tiene puntos al triple. Ese es el challenge. Si llevas 4 domingos seguidos, entonces estás en streak, llevas una racha. Esa racha te da 100 puntos más. Después de 12 seguidos, que es un trimestre, te puedo dar 1000 puntos. Eso se lo explicamos muy bien al conductor para que el juego exista. Entonces, si manejas bien en el día a día, te doy dando pequeñas dosis de puntos y además, si subes al nivel 2, 100 puntos más, si desbloqueas el reto del día, 50 puntos, si eres top 10 del ranking, entras a una rifa por una bocina de Alexa de Amazon, whatever, ¿no? Entonces, eso lo diseñamos desde el día uno. El conductor recibe siempre esta retroalimentación y en su AP, ¿cómo va? Oye, voy mejorando, ya desbloqueé el reto, gané 1000 puntos, ahora voy por 1500, tal, ¿no? Una vez que el conductor quiere hacer un canjeo por sus premios, lo pone en la aplicación, quiero la televisión, ¿no? Imagínate que cambie una televisión, tiene que manejar muy bien 6 meses porque es muy cara. Entonces la mandamos esa televisión a su jefe, que ese paso es esencial. Nosotros los premios, estos rewards, uno, no son dinero y dos, no se los damos al conductor. ¿Por qué? Porque el dinero es muy adictivo, entonces le llega al conductor, se lo gasta mañana, ¿no? Y el premio, siendo una televisión, si se la damos al conductor, quien lo premia es Airbag. Y yo lo que tengo que hacer es que quien lo premie sea su jefe. Entonces lo mandamos a su jefe y su jefe le hace entrega al conductor. Normalmente le toman una foto, la suben a Facebook, el conductor del mes, a veces les damos diplomas, you name it, ¿no? Entre otras cosas. Y a la par de todo esto que está pasando con los conductores, a la empresa le damos toda la data en vivo y en directo. O sea, quién llega temprano, quién tiene riesgo alto, medio, bajo, por qué Adrián está usando el celular, pero Sof está excediendo la velocidad en la zona norte del país. Entonces le damos todo un panel de administración de conductores para que empiece a detectar riesgos y pueda ser más preventivo que reactivo. Como yo lo resumo es, hay conductores muy malos, pero muy suertudos en la calle. Entonces hay conductores que pues, literalmente manejan terrible, pésimos hábitos, pero no han chocado porque tienen suerte. Entonces es un tema de Uh-huh. cuándo van a chocar. ¿Qué hace Airbag para la empresa? Le damos toda esta data para que vea cuál es el conductor malo y suertudo y pueda tomar acción antes de que se le acabe la suerte. Y esto es un proceso que se repite en un ciclo, ¿no? Después de 3 meses que ya logramos cumplir la asistencia de los domingos, por ponerte un ejemplo, hablamos con el cliente, qué te sigue doliendo, ahora dónde nos enfocamos y creamos el juego desde cero otra vez. Y así se va repitiendo. Ok. O sea, van creando diferentes retos Correcto. dependiendo de lo que quieran cumplir. De la Ok. necesidad. O sea, tenemos retos desde, o sea, ahorita te platico casos de éxito, pero desde
que vayan al nutriólogo de la empresa. Entonces, los que vayan al nutriólogo voluntariamente dentro de estas fechas se ganan 100 puntos, hasta los que cumplan con su capacitación de cada 3 meses. También el que llegue temprano, el que suba sus tickets de combustible para que puedan ser deducibles de impuestos, o sea, de lo que quieran. La empresa nos dice y nosotros lo volvemos un juego, lo migramos un Sí. juego. Y ahí es donde cambia, ahora sí, como caso de éxito, la cultura de la empresa. Te pongo un par de ejemplos, pero hemos logrado, por ejemplo, con Grupo Flecha Amarilla, que es transporte de pasajeros acá en México, que la cultura cambia al grado de que los conductores están, o sea, en vez de estar sintiéndose espiados, están pidiendo la aplicación. Oye, ¿qué reto nuevo hay? Es que yo estoy ahorrando para una televisión, entonces pónganme un reto nuevo, ¿qué tengo que mejorar? O sea, el conductor buscando qué mejorar para ganarse su premio, ¿no? Entonces, la empresa ahora, si te ponen el uniforme completo, les da 5 puntos al día, ¿no? Entonces, se ponen creativos en qué más podemos hacer con ellos. Y esto, permeado a un ahorro, por ejemplo, a esta empresa le ahorramos 0.6% de combustible mensual, casi 7% de combustible anual. Suena poco, pero es muchísimo. O sea, es millones de dólares en combustible, ¿no? ¿Por qué? Exacto. Porque poquito a poquito se hacen los esfuerzos. Entonces, hemos tenido muy buena respuesta comunicándonos así, creando estos retos, ¿no? Hay muchas cosas aquí que me gustaría tocar, pero bueno, una es, qué bueno esta parte que se dan cuenta también como es de esta psicología que existe entre la relación jefe-empleado y la importancia de que el reconocimiento y esta validación venga desde el jefe, ¿no? Porque esto me hizo recordar incluso algunos estudios en los que dicen que a veces un comentario de tu jefe tiene mucho más peso en cómo te sientes, en cómo te desempeñas, que por ejemplo el de tu esposa o el de Claro, tu claro. O mamá hasta y un tu bono papá. económico. Claro. Totalmente, ¿no? Entonces, esa parte se me hace interesante. Y otra es que me recordé esta parte que hablábamos en el previo, que Airbag es como un Duolingo de transporte, ¿no? Y Claro. quizás, bueno, no queremos hacerlo que lo liguen tanto con Duolingo, pero, o sea, esta parte de estos retos personales que además te motivan mucho a seguir buscando, pues, esta excelencia, ¿no? En hacer las El, cosas bien, ¿no? Claro, todo nosotros está basado con esta teoría de gamificación, ¿no? Gamification, que Uh-huh. hoy por hoy es comprobadísimo que es la mejor forma de cambiar hábitos. Entonces, yo es lo mismo que les digo a mis clientes, o sea, tú quieres evaluar que el primer mes no haya accidentes, tal vez no va a pasar. Vamos a cambiar el hábito de la gente. O sea, estamos cambiando su manera de pensar que llevan construidos de una forma 50 años. O sea, así Uh-huh. los criaron sus familias. ¿Cómo lo hacemos? Con microesfuerzos. O sea, yo siempre les digo que esto no es, o sea, no puedes ir al gimnasio 3 veces al año y ponerte fuerte. Esto, o sea, lo que hace Airbag son 10 abdominales todos los días. Y eso con gamification estilo Duolingo hace que sea más interactivo, atractivo, que sea más fresco, que no se aburran, que no sea monótono, que pregunten, oye, ¿por qué no tengo reto de la semana? Se nos olvida y pues le mandamos uno, ¿no? Pero esa interacción conductor, airbag, empresa, empresa, conductor, hace que se vuelva un círculo muy virtuoso porque están buscando el beneficio de todos y lo buscan cíclicamente, entonces funciona muy bien, ¿no? Estamos llegando al final del episodio y me da mucha pena porque creo que esta conversación da para más Luego episodios, hacemos más una parte minutos. 2 con todo Luego gusto. va a haber una parte 2, ¿ok? Me Pero comprometo. para cerrar este episodio, siempre hacemos la pregunta de confesionario logístico, que es, ¿cuál es un error en tu carrera que en su momento te arrepentiste muchísimo de que, oye, ¿por qué me pasó? Y no le veías el lado positivo y ahora lo recuerdas como algo que debió pasar para enseñarte algo y que incluso hasta agradeces que te pasó. Claro. Te voy a platicar literalmente el que no te debería decir, pero te lo digo sin filtros again. Excelente. Cuando empezamos, mi peor error fue haberme metido a hacer lo que hacemos en Airbag. O sea, yo no entendía en qué momento escogimos buscar ir a los conductores. ¿Por qué? Porque yo no vengo de una familia de transporte, ni de logística, ni de absolutamente nada. Afortunadamente, ninguno de mis socios viene de un lugar de transporte, ni logística, ni nada.
Y eso nos hizo lo suficientemente ingenuos para llegar a querer cambiar a los operadores y transportistas de todo el mundo. O sea, yo lo platico esto a la gente y me dice, güey, es que estás loco. Es muy difícil, ¿no? Entonces, cuando lo pensaba, decía, ¿en qué me metí? ¿No? O sea, ¿qué error fue el llegar al conductor para lograr que se lleve bien con su jefe? O sea, va a ser muy complicado, ¿no? Hoy siempre lo vendo como un gran aprendizaje, beneficio, y hoy por hoy digo que el superpoder de los cofundadores de Airbag es el haber sido tan ingenuos. En su momento lo odiamos, pero fue el superpoder porque si hubiéramos venido del transporte, posiblemente hubiéramos hecho lo que todo el foro no hizo, que está muy complicado, no creo que se logre. Porque sí es muy complicado. O sea, si hubiera yo conocido más de la industria, tal vez me hubiera dado miedo, tal vez no lo hubiera entrado, ¿no? O sea, genuinamente digo, híjole, chance hubiera dicho, va a estar muy difícil. Pero ya estaba ahí y ya estábamos encontrando la forma, ya estábamos buscando el cómo, la empresa ya estaba hecha, ya estaba creada, entonces buscamos el cómo sí. Entonces siempre digo que ese fue uno de los superpoderes de Airbag, de decir, fuimos lo suficientemente ingenuos para querer resolver un problema irresoluble que hoy por hoy se está resolviendo, que hoy por hoy le dimos la vuelta y se ha vuelto el superpoder de nos tuvimos que acercar a entrevistar más de 1,000 conductores, mi socio y yo bajo el sol, uno a uno, a ver por qué ya no querían ser operadores o por qué sus hijos ya no querían ser operadores y entenderlos desde una ingenuidad, o sea, cero prejuicios antes, que eso lo hizo nuestro superpoder de saber hacer las cosas desde otra perspectiva, desde un lado diferente, y hoy con toda confianza decirte que somos los únicos en Latinoamérica que lo estamos haciendo así, y llegar con los clientes y que nos digan, güey, estás loco. O sea, nos lo siguen diciendo, pero ya lo vimos desde un lado diferente. Creo que, por eso te digo, no fue un error, yo lo pensé en su momento como en qué diablos me metí, pero hoy por hoy ha sido el biggest win of them all, ¿no? Ah, totalmente. Entonces, el superpoder de Airbag fue y es quizás su ingenuidad para tratar de resolver un problema sin solución, pero De comillas, exacto. fíjense que sí tiene solución y hoy se está logrando. Entonces, Adrián, vamos a hacer esta parte, esta nueva sección de Supply Chain en español, que es preguntas rápidas. Entonces, ahora en más o menos 45 segundos vamos a intentar responder 5 preguntas. Así que empezamos con la primera. ¿Cuál es tu palabra favorita de la industria en español? O la que más dices. Conductores, definitivamente. Excelente. Si pudieras manejar o un montacargas o un tráiler doble remolque, ¿cuál preferirías? Definitivamente tráiler, sin duda. Eso, sin miedo al éxito. ¿Cuál es la característica de un jefe ideal? Creo que la empatía tiene que ser la principal característica y valor de cualquier líder, jefe o alto mando de donde sea. Excelente. Si no hubieras estudiado negocios internacionales, ¿qué hubieras estudiado? La verdad, nada. No hubiera estudiado. Estoy un poco en contra de los estudios. Hubiera trabajado desde antes. Esa es mi unpopular opinion. Unpopular opinion indeed. Y si un día tuvieras que vivir sin correo o sin WhatsApp, ¿cuál preferirías? Preferiría sin WhatsApp, pero en mi deber definitivamente podría vivir más fácil sin correo. Excelente. Listo. Muchísimas gracias, Adrián. De verdad disfruté muchísimo esta conversación. Seguro nuestros escuchas también. Por favor, acérquense con Adrián, con todos los de Airbag también. La verdad es que es una gran empresa haciendo una gran labor para nuestra industria en cadena de suministro y logística. Entonces, nada, gracias otra vez por tu tiempo, por compartir con nosotros y pues nos vemos en el siguiente episodio. Mil gracias a ti. Nos vemos.